Hola a todos. Este es un vídeo en el que grabo para la comunidad que estamos creando. Es acerca de personas que están iniciándose en esto de la programación, en esto de JavaScript y que no tienen mucho conocimiento. Prometí que iba a hacer una sesión, así que como tengo problemas de internet, lo que voy a hacer es grabarlo y ya luego lo voy a publicar. Para empezar, para aquellas personas que quizás no conozcan mucho de esto de JavaScript, el entorno más popular que hizo que esto se conociera fue con Node, y los proyectos que vamos a hacer en la comunidad va a ser acerca de proyectos web. No necesariamente tiene que ser esto, porque Node puede funcionar ya sea para hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones incluso para robots. Así que el- básicamente los proyectos que vamos a realizar aquí para iniciar, como el entorno más conocido es el entorno web, vamos a iniciar por ahí. Este vídeo va para aquellas personas que no tienen mucho conocimiento de JavaScript, entonces, o de repente lo han usado en web con lenguajes como PHP, entre otros. Así que espero que este vídeo les sirva como introducción. A ver, el primero, esto es una presentación que yo usé para algunos amigos que les intentaba enseñar Node. Así que para seguir los siguientes vídeos voy a recomendar que usen algún editor. Tienen que tener algunos conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript del lado cliente, o sea, como puede ser jQuery, pero si saben JavaScript sería mejor. Además vamos a compartir algunos recursos, voy a compartir algunos recursos, no se preocupen. Y manejo de la línea de comandos es necesario, y un editor de código, obviamente. Entonces, primero voy a empezar qué es Node. Para entender un poco, Node es una plataforma construida encima de un entorno de ejecución JavaScript para facilitar construcciones rápidas y escalables. Esto es un poco técnico de entenderlo al inicio, así que la mejor forma de explicarlo es a través desde la historia. Empezaré que el entorno por el que fue construido o fue creado JavaScript fue por el navegador. Cuando al inicio de Internet simplemente se empezaron con transferencias de hipertextos, es decir, transferencias de páginas web simplemente de HTML, pero luego se buscó agregarle un poco de dinamismo, un poco de, digamos, animaciones, un poco de interacciones que el usuario tenga con la página, y por esto fue creado JavaScript. Fue creado del lado del navegador. Simplemente fue al inicio un simple lenguaje de script para hacer modificaciones en pequeños detalles de una página web. Y luego las personas empiezan a escribir aplicaciones realmente significativas cuando el surgimiento de Ajax. Ya lo veremos un poco más adelante. Hay personas también que conocen mucho del tema en el grupo, así que si tienen interés pueden publicarlo. Pero básicamente es de que Ajax popularizó JavaScript porque traía datos del servidor y ya no cargaba páginas enteras, lo que hacía que cargara una página sea un poco más veloz, podríamos decirla, a comparación de traer toda una página entera en otros tiempos, como se hacía con métodos get o post. Entonces, como se necesitó más funcionalidad de JavaScript, los navegadores empiezan a mejorar los motores que interpretan JavaScript, entre ellos V8. V8 es un motor creado por Google, escrito en C++, y lo que hace es que puede interpretar a JavaScript muy rápido. Entonces, gracias a este motor, en el 2009, Ryan Doll, el creador de Node, tomó este motor y lo sacó, este motor que funcionaba en el navegador, y lo sacó fuera del navegador, lo sacó al servidor. Entonces, ese motor que interpretaba JavaScript ahora lo tenemos en el servidor, lo que hace de que JavaScript ahora puede hacer, nos permite la funcionalidad de programarlo en el servidor. Ahora, esto realmente nos trae a la mente de por qué deberíamos hacer esto. Entonces, porque nos trae muchos beneficios. Si ya has programado quizás con PHP o con Ruby, has visto de que está bien que sea un lenguaje ampliamente con una comunidad, etcétera, pero al final sería mucho más fácil si pudieras hacer una aplicación utilizando un mismo lenguaje. Quizás algo parecido a lo que hacemos en aplicaciones de escritorio, cuando solamente usamos un solo lenguaje. En este caso podríamos hacer aplicaciones tanto para el cliente y para el servidor usando JavaScript, lo que nos da una ventaja enorme. Entonces, gracias a V8 podemos correr en JavaScript a una velocidad muy, pero muy veloz,
Y lo que nos da es que, como está ahora en el servidor, nos permite acceder a recursos del sistema operativo. Además tenemos un popular formato de intercambio de datos como puede ser JSON. Otro también puede ser una base de datos como Mongo o CouchDB, que utiliza JavaScript también como lenguaje, a diferencia de bases de datos relacionales quizás como MySQL, que utiliza la sintaxis SQL. Pero la principal ventaja que Node, es decir, nos trae a los desarrolladores, es la habilidad de compartir código entre el cliente y el servidor, entre el navegador y el servidor. Entonces, ¿qué es lo que Node soluciona? Todas las herramientas que utilizamos a diario los desarrolladores, los programadores, no son por puro capricho, son porque nosotros buscamos hacer que nuestras aplicaciones sean de calidad. Entonces, Node surgió como una necesidad de optimizar los procesos de un computador, especialmente de un servidor. Lo que pasó fue de que Ryan Doll, el creador, se dio cuenta de que las peticiones hacia el servidor, cuando hacíamos uso de un recurso como una consulta hacia una base de datos, esta tomaba mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al momento de que hacíamos la petición a la base de datos, el servidor como que se quedaba esperando a que vuelva la respuesta. Entonces Ryan Doll buscó la forma de optimizar esto, de mejorar esto. Y el lenguaje que le encontró más oportuno fue JavaScript, debido a su naturaleza asíncrona. Para entender un poco mejor esto, voy a mostrarles de que JavaScript es simplemente su naturaleza funciona a través de funciones que no esperan respuesta, sino que las delega. Pero eso ya lo veremos más adelante. No se preocupen si no lo entienden todo. Además hay personas que lo pueden ayudar en la comunidad. A ver, entonces, si ya podemos correr JavaScript en el servidor, ¿por qué deberíamos hacer esto? Muchos desarrolladores te dirán que Node es rápido. De repente ya los he escuchado en muchos otros grupos, o ya los has visto en internet, que Node es muy rápido. Y esto es verdad, pero hay razones. Hay dos razones. La primera es de que, como usa V8, es quizás el motivo principal por el que JavaScript puede correr a una velocidad muy alta, tanto como lenguajes como C++ o, o otros lenguajes nativos. La segunda razón es porque tiene una habilidad especial que es para manejar alta concurrencia. Y esta habilidad para manejar alta concurrencia, o sea, me refiero a que puede soportar muchas conexiones de usuario, a diferencia de un servidor normal como lo haríamos con Apache, por ejemplo. Entonces, podría ser, para empezar, para ir terminando, una analogía del mundo real de cómo funciona JavaScript, y es de que JavaScript tiene una naturaleza que no es normal a muchos lenguajes de programación, y esto es de que es single threading. El hecho de que es single threading hace referencia de que JavaScript solo puede ser, me refiero a Node, solo puede hacer una sola cosa a la vez. Y quizás esto puede sonar un poco como, si solamente es una sola cosa a la vez, ¿cómo puede soportar tanta concurrencia? Entonces para funcionar con tanta alta concurrencia, lo que hace es de que al momento de que vuelve una petición al servidor, el servidor simplemente digamos que va a hacer una consulta hacia una base de datos, él la delega hacia la base de datos y empieza a recibir más peticiones. Entonces, como empieza a delegar esas consultas, él ya no tiene que preocuparse de esperar la respuesta, y es por eso que puede soportar concurrencias muy altas, es decir, conexiones de usuarios muy altas, a diferencia de un servidor como Apache. La principal razón, como la que les digo, es que todo es un solo mismo lenguaje. Y, por ejemplo, la ventaja es que nos da que un desarrollador frontend, que ya ha trabajado mucho tiempo con JavaScript, puede ayudarnos en el desarrollo del backend, porque ya tenemos a JavaScript del lado del servidor, gracias a Node. Entonces, quizás hay personas que les interesa también esto, aprenderlo, porque quieren entrarse al mundo laboral usando Node. Entonces hay empresas gigantescas que utilizan Node. Por ejemplo, puede ser Walmart, BBC, LinkedIn y PayPal. Ellos tienen trabajando por detrás a Node, así que ahí también les comparto unos recursos de qué compañías lo están usando. El funcionamiento básicamente es el que vamos a ver mucho más adelante, va a ser el de toda la vida, el modelo de cliente-servidor. Es decir, el cliente que tenemos en el navegador, puede ser una aplicación móvil, etcétera. El servidor, que va a estar hecho con Node, y la programación que vamos a hacerlas nosotros.
pero eso ya lo dejaré para después. Y ya para terminar, si alguien tiene alguna duda o quiere compartir lo que sabe de acerca de Node o tiene una habilidad para compartir lo que ya sabe de una manera mucho más fácil de la que yo lo hago, les invito a que lo hagan. Y si tienen, no sé, si tienen alguna motivación de hacer un hangout o una sesión para personas que quieran iniciarse en esto, pues bienvenido sea. Espero que les haya servido y cualquier duda me dejan en el comentario ahí abajo.